continúa la polémica por el respaldo del gobierno a las críticas que hicieron las Fuerzas Armadas, una parodia televisiva. El Frente Amplio anunció que van a estudiar una interpelación al jefe de la cartera de defensa. Queremos analizar este tema y para eso vamos a tomar contacto con dos parlamentarios, con Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, y con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, ambos miembros de la Comisión de Defensa Nacional, así que entendidos en la materia. Primero, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica, a usted. Lo primero que quisiera es que cada uno de ustedes definiera qué entiende por deliberación. ¿Por qué? Expliquémosle a la gente que la Constitución dice que las Fuerzas Armadas y de Orden no pueden deliberar. Entonces me gustaría una definición jurídica de cada uno de ustedes de qué es deliberación, para que luego conversemos si lo ocurrido cae dentro de ese ámbito, que es uno de los ámbitos en los cuales se puede analizar. Don Luis Pardo, ¿qué es deliberación? Bueno, hay muchas opiniones de constitucionalistas muy calificados, Mónica, que vinculan estrechamente el concepto de deliberación al concepto de la obediencia. Es decir, el hecho de que las Fuerzas Armadas sean obedientes y no deliberantes significa que no pueden discutir las órdenes, no pueden discutir el mandato que emana del poder civil. Pero la no deliberación no significa que sean absolutamente mudas, incapaces de ejercer o hacer presentes sus planteamientos dentro del orden democrático. Y en este caso en particular, donde la materia objeto que nos convoca es una parodia, donde no hay un tema político de fondo, sino que hay una burla, una injuria respecto de las motivaciones morales y éticas con que se comportarían las Fuerzas Armadas. Pero lo que han hecho los comandantes en jefe no es una deliberación. Estamos definiendo deliberación abstracto. Más allá de este caso, entonces, ¿de qué no pueden opinar? Porque la obediencia tiene que ver con obedecer las órdenes de los superiores y también de los civiles. Eso es un ámbito. La deliberación es otro concepto que es necesario. Para que exista obediencia tiene que existir no deliberación, es cierto, pero no es suficiente. ¿De qué no pueden opinar, según usted, las Fuerzas Armadas? La Contraloría General de la República se ha referido a que no pueden opinar sobre por ejemplo, políticas públicas, salvo que sean convocados para expresarse sobre esa materia, y no pueden opinar sobre la contingencia política, no pueden participar, por ejemplo, en actividades partidarias, pero tienen todo el derecho de opinar en aquellas materias que son de su ámbito y que no implican un desacato o una desobediencia del Poder Civil. Ya, en todo caso, hacer un punto, la Contraloría de lo que opinó fue para una elección. No dijo que esa era la única cosa en que no podían opinar, dijo que no podían opinar en esa y en otras, pero ya vamos a hablar de aquello de nuevo. Carmen Hertz, ¿cuál es su definición de deliberar? ¿Le parece que es acertada la que hace Luis Pardo? No, buenas tardes, Mónica. La no deliberación tiene que ver, no es algo abstracto, tiene que ver con que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de la fuerza, ni más ni menos. Y no deliberar significa no opinar como institución directamente sobre nada. Cualquier opinión que tengan, incluso molestias, tiene que hacerse a través de la autoridad política a la cual están subordinadas. No tienen derecho a entregar opiniones, porque por algo le hemos entregado, insisto, ni más ni menos que el monopolio del uso de la fuerza. Es extremadamente peligroso que las Fuerzas Armadas incursionen en espacios deliberativos, como lo han hecho cuando reclaman contra la parodia de la red y cuando, en definitiva, emiten comunicados uno tras otro. Ok, después vamos a hablar, lo mismo que le dije a Luis Pardo, lo mismo que le dije al diputado Pardo, Carmen, se lo digo a usted. Después vamos a hablar de casos específicos. Estamos haciendo como el marco teórico para que también la gente en sus casas se forme una opinión. Yo me imagino, diputado Pardo, que usted respeta mucho al jurista Alejandro Silva Bascuñán, miembro de la Comisión Ortúzar, que la dejó a todo esto por la violación a los derechos humanos. No fue parte, para quienes no sepan, la Comisión Ortúzar fue la que hace el anteproyecto de la Constitución del 80. Me imagino que es alguien que usted respeta, ¿no? Sí, claro, es uno de hecho de los que ha vinculado justamente ambos conceptos. Ya, entonces voy con el concepto que él hace. Aquí estuve revisando varias revistas de Derecho Constitucional, entre otras, Ius Praxis, que es de las más prestigiosas en América Latina, por cierto. Dice lo siguiente, ¿qué es deliberar? Dice: en relación con la prohibición de deliberación, se sostiene que las instituciones no pueden debatir acerca de los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica a los órganos de poder político
o hacer prevalecer soluciones propias en cualquier aspecto. Es mucho más amplio, dice que no pueden, básicamente lo que está diciendo es que no pueden opinar de nada. Bueno, yo creo que eso no es así, Mónica. Yo creo que además la experiencia de nuestra historia reciente en democracia demuestra que las Fuerzas Armadas son convocadas a opinar frecuentemente, tienen posición respecto de distintos temas, y lo que ha interpretado en su mayoría los constitucionalistas nacionales respecto de la cláusula que establece nuestro ordenamiento constitucional es que no pueden tener participación partidaria, no pueden opinar de temas contingentes de la política partidaria. ¿A cuáles constitucionalistas se refiere? Porque yo recabé cerca de 12 opiniones y que no van en la línea que usted dice. Entonces me gustaría saber qué jurista está nombrando. No tengo acá a la mano ninguna cita, pero he leído la discusión respecto del tema de la deliberación, una discusión frecuente y está asociada en general al concepto de la obediencia. Sí, no, eso sí, que está asociado al concepto de obediencia sí, pero que les dejen opinar sobre muchas más cosas, no. Pero en fin, vamos a seguir teniendo discrepancias respecto a este tema. Ahora quisiera ir al caso en específico, ahora sí para que debatan de este caso en específico, caso una parodia. ¿Por qué para uno y para otro finalmente es grave o no es grave lo que han hecho las Fuerzas Armadas de manera además coordinada, en el sentido que no fue solo el Ejército, fueron las 3 ramas de las Fuerzas Armadas? Después les voy a preguntar por el ministro Procuriza. Ahora centrémonos en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su opinión sobre lo que han hecho, Carmen Hertz? Mónica, respecto al comunicado del Ejército y el comunicado de las otras 2 ramas en relación con esta molestia que expresó el Ejército por la parodia de la red, esto ha sido claramente condenado por Human Rights Watch, por ejemplo, por el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, a quien nosotros le pedimos, además, que él exija un informe al Estado de Chile sobre esta situación. Esto es un atentado sin duda a la libertad de expresión. Es una amenaza a la libertad de expresión. Esto es el sentido común. Y le quiero decir algo, Mónica, que tiene relación con lo que tocamos recientemente. En los países democráticos, de democracia real, plena, la sociedad ni siquiera sabe el nombre del comandante en jefe del Ejército. Los comandantes en jefe del Ejército ni el Ejército están dando opiniones sobre distintos aconteceres de la comunidad. Está bien, ahí tenemos su punto de vista para que vayamos pimponeando. Ya, pero para que vayamos pimponeando con el diputado Pardo. Eso es la no deliberación y esto, insisto, es un atentado grave a la libertad de expresión. Diputado Pardo, Carmen Hertz agrega otra variante más, porque una cosa es si deliberan o no deliberan y otra, segunda derivada, es el atentado contra la libertad de expresión. ¿Cuál es su opinión? Lo que decía Carmen Hertz, además, teniendo el monopolio de la fuerza, opinando coordinadamente 3 ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opina usted? ¿Es o no una amenaza a la libertad de expresión, como ha dicho, por ejemplo, entre otros, Human Rights Watch? No, lo que ha dicho Human Rights Watch es que esta declaración podría generar una intimidación a futuro. Eso es atentar contra la libertad de expresión, lo dicen claramente. Perdón, para que no cambiemos las palabras del director de Human Rights Watch, que es importante citarlo como lo dijo. Él dijo que esto es un atentado contra la libertad de expresión que podría generar estos efectos y nombra cuáles podrían ser, pero dice que es un atentado contra la libertad. En tanto podría generarlos, pero la libertad de expresión, Mónica, tiene 2 estándares que son fundamentales en cualquier análisis. Primero, que no exista censura previa ni condicionamientos previos. Y en Chile los medios, los periodistas pueden ejercer su labor sin ninguna censura previa, sin ningún condicionamiento previo, y eso es lo fundamental. Y en contrapartida de esto son las responsabilidades ulteriores. Cuando un medio, por ejemplo en este caso, emite una parodia que podría contener un elemento de injuria o de deshonra o afectar a terceros, están las responsabilidades ulteriores. Esos son los 2 grandes estándares que en ningún caso se vulneran. Acá las Fuerzas Armadas lo que han hecho es reaccionar al contenido de la parodia, no están cuestionando que los medios puedan o no divulgar información de acuerdo a sus propósitos, lo que está cuestionando es el contenido de la parodia, en un momento en que las Fuerzas Armadas más están desplegadas, cumpliendo labores importantes en medio de una pandemia, y que se les acuse de la forma que se les implica con prácticas totalmente reñidas por la moral en esa parodia, es algo que además afecta el buen funcionamiento de las propias Fuerzas Armadas, y eso amerita que los mandos respectivos hagan por lo menos el desmentido de lo que contiene esa parodia en su contenido.
Mónica, para precisar, Human Rights Watch habló de las lamentables declaraciones del Ejército y del ministro Procurica. No dijo nada en condicional, porque si no, para eso no se pronuncia. Entonces, yo quiero insistir, Mónica, en algo que es central. Si esto es lo central, aquí, ¿por qué las Fuerzas Armadas se autofacultan para opinar sobre un sketch de parodia en un medio de comunicación? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas gozan, no solo en términos fácticos, sino que toda la normativa de todos los gobiernos postdictadura han hecho que tengan autonomía corporativa extrema, que les permite incursionar en espacios deliberativos, que les permite no ser fiscalizadas por la autoridad política, y que en este caso tenemos además la cosa paradojal y atroz de que el ministro de Defensa se entera horas después del comunicado del Ejército y sale a avalarlo. ¿Por qué? Porque todos los ministros de Defensa, Mónica, de los gobiernos post-dictadura son replicatorios de las Fuerzas Armadas y se han transformado en una suerte de voceros, y no la autoridad política que los tiene subordinados. Eso es lo que ocurre, ese es el tema central. Diputado Pardo, usted hablaba de que si hay injuria tienen derecho a defenderse, pero el camino no sería ir donde el superior, dado que no están facultados para opinar públicamente, y segundo, no tienen el derecho igual que todos a ir a tribunales, más que hacer una declaración pública y se lo digo en el sentido de lo que hablábamos antes, del atentado contra la libertad de expresión, que entre otros denuncia Human Rights Watch, porque cuando alguien opina teniendo armas, es bien distinto que si opina otra persona que no tiene el monopolio de las armas. Entonces, quisiera saber si no hubiera sido para usted un mejor camino, incluso para usted que apoya esta declaración, ir directamente a tribunales o usar el conducto con su superior, que es el ministro de Defensa. Yo creo primero que el ministro de Defensa no puedo suscribir lo que dice la diputada Hertz, que se enteró por la prensa y salió a respaldarlo. Yo tengo la certeza de que hay mucha comunicación entre los comandantes en jefe y el ministro de Defensa y que estas cosas se conversan. En segundo lugar, yo no creo que las Fuerzas Armadas estén castradas, estén impedidas de opinar respecto de temas que no sean, por supuesto, los relativos a la disputa partidaria o a la política contingente. En este caso es un tema que afecta directamente su moral y que tienen todo el derecho, como cualquier actor social del país, porque no están aislados. Pero no son cualquier actor social, diputado. Bueno, pero tienen el monopolio de las armas. Donde sí, pero eso no los inhabilita para opinar cuando son ofendidos o cuando tienen que pronunciarse respecto a una materia que afecta a las Fuerzas Armadas. Pero eso es la deliberancia, civilizadamente, a través de una comunicación, yo no veo distinto que hubiese habido aquí un zafarrancho, un ejercicio, una movilización. Aquí ha habido una comunicación escrita, razonablemente escrita, en términos correctos, haciendo presente su discrepancia respecto al contenido de una parodia. Yo creo que el escándalo que se pretende armar de eso va mucho más allá de lo que ha sido, por lo demás, lo mismo que dice la diputada Hertz, la historia reciente del país, en que las Fuerzas Armadas han tenido un rol en democracia, han tenido un nivel de autonomía que podremos discutir si es el adecuado o no, pero es el rol que les confiere hoy día la legislación vigente y por lo tanto han actuado dentro del marco de ese rol. Ahora, ha ido cambiando en todo caso el rol que les confiere, por ejemplo, la Constitución después de las reformas del 2005. Ya no hay senadores designados, no pueden estar en el COSEN opinando. Por lo tanto, ha cambiado también el rol que se les daba y el concepto de no deliberancia, de no deliberar, como le citaba yo a Alejandro Silva Bascuñán, implica lo que se decía. Y quiero cerrar con la diputada. Tenemos 30 segundos, Carmen Hertz, para que haga su punto y podríamos seguir con los dos conversando mucho más largo, pero se acaba el tiempo. Carmen. Mónica, las Fuerzas Armadas no pueden, tal como lo dijo Human Rights Watch, en ningún caso pretender fijar cuáles son los objetivos de un medio de comunicación. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en forma real subordinadas al poder civil y hoy no lo están. Y eso pone en peligro nuestro sistema democrático. Y es muy delicado para todos y cada uno de nosotros una situación de este tipo que es reiterativa. Es reiterativa, no es primera vez que tenemos un comunicado
que incursiona claramente en un espacio deliberativo. Perfecto. Quiero agradecerles a ambos, Luis Pardo de Renovación Nacional, Mónica, Carmen Gert. Sí, Mónica, me permite muy brevemente. 10 segundos, porque se nos acabó el tiempo. Ninguno de los comunicados de las Fuerzas Armadas cuestiona la libertad editorial ni la autonomía de los medios. Lo que hacen es referirse específicamente al contenido de una parodia que consideran injuriosa. Sí. Y reitero que están en su derecho a hacerlo. Sí, pero dan el marco como ellos creen que tiene que ejercerse la libertad de expresión, diputados. También seamos claros en eso. Lo dicen claramente en su comunicado. Ellos dan cuenta de cómo ellos creen que tiene que ejercerse esa libertad de expresión. Pero en fin, tema que va a seguir siendo motivo de debate. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a formar una convicción después de escucharlos.